Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se la Libertad y ahora nos vamos de Perú a España porque tenemos un tema interesantísimo, además que me complace enormemente presentar a mis próximos dos invitados, uno de ellos además profesor y maestro y queridísimo amigo como lo es el profesor Carlos Leáñez, me honra muchísimo poder conversar con él, y también María Elvira Roca, profesora, filóloga y conferencista, autora del libro Imperofobia y Leyenda Negra, el ensayo más vendido en España. Vamos a hablar sobre eso también. Y bueno, el profe Carlos Leáñez, profesor universitario y conferencista internacional, especialista en políticas lingüísticas y modernización de las lenguas. Sobre un tema vamos a hablar que es fascinante, que es, bueno, la hispanidad como un todo, ¿no? De cultura, lenguaje, pero además sobre una iniciativa que están desarrollando y a la cual también nos van a invitar a unirnos, porque creo que además es un tema fundamental frente a tantas amenazas, ¿no? A nuestra cultura, a Occidente, a nuestros valores y bueno, la importancia de rescatar esas cosas que son tan importantes. Así que les doy la bienvenida a ambos. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes desde España y encantada de estar en este programa, sobre todo acompañada del profesor Leáñez Aristimuño, gran amigo. Buenos días, Pedro. Buenos días, buenas tardes, Elvira. Bueno, encantado de estar con ustedes y bueno, mira, de contarles un poco esta iniciativa, este máster que se está montando en la Universidad de Málaga, su pertinencia en el contexto actual y bueno, básicamente espero que podamos cursar unas cuantas ideas sobre este tema para que cualquier persona que pueda estar interesada pues se acerque y bueno, haga las gestiones. Este es un campus que estamos abriendo en la Universidad de Málaga, básicamente Elvira y el vicerrectora de la universidad. Yo formo parte del profesorado inicial y lo interesante es que es un campus virtual. Por lo tanto, cualquier persona se puede escribir desde cualquier lugar del mundo. Es decir, no hay que estar en Málaga, lo cual sería gratísimo, Sí, es pero una pena que no se pueda estar en Málaga, pero bueno, no importa, es una solución importante. Y bueno, y quiero comenzar por allí, ¿no? Por este máster en estudios estratégicos sobre la hispanosfera. Y esto es interesantísimo porque además hemos estado escuchando muchos términos, ¿no? La iberoesfera, la hispanoesfera, son como términos que cada vez cobran más fuerza en un intento de, bueno, rescatar mucho de lo que aquí se engloba, ¿no? Todo lo que significa la hispanidad. Eh, Quisiera comenzar con la profesora María Elvira con un poco el por qué llegar a este máster, que entiendo es su segunda edición, por qué hacerlo, cuál es su justificación en este momento, de dónde surge esta idea tan interesante en momentos donde, bueno, precisamente la hispanidad debe ser defendida y promovida. Bueno, realmente surge en este momento porque no ha surgido antes. Quiero decir que tenía que haber surgido hace muchísimo tiempo, ¿no? Tenemos un déficit de pensamiento estratégico en el interior de la comunidad hispánica desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas porque en cada territorio promovemos obsesivamente el localismo, no tenemos una visión global de nuestras capacidades, no hemos sido casi capaces, y esto es lo que mejor ha funcionado hasta ahora, de gestionar el idioma conjuntamente. Es sangrante el hecho de que el español no sea lengua de trabajo en las instituciones internacionales, siendo la segunda lengua internacional de uso por cifras abrumadoras después del inglés. Y esto, claro está, se debe a que un solo país no tiene fuerza internacional suficiente. Luego, el mundo hispano es complejo, es un mundo muy variado, y, pero realmente es reconocible desde fuera de una manera muy evidente. Nosotros tenemos ese lastre de la carencia de inteligencia en sentido amplio, con lo que a la comunidad hispana se refiere. Y bueno, para sembrar una semillita pues concebimos la idea de hacer este máster en estudios de la hispanosfera, en el que participan profesores de muchos países diferentes, participan profesores, pues aquí delante, para que no se me olvide nadie, argentinos como Marcelo Gullo,
participan profesor Martín Ríos Saloma de la UNAM, buena representación de la UNAM. Tenemos también de la UNAM a Guadalupe Pinzón, a Gustavo Saberbein de la Universidad de Chicago, peruano, Luis Bertola de la Universidad Nacional de Uruguay, Josefina Seoane también de la Universidad de San Agustín, Chicago, de la Universidad de Vigo, Jesús Maestro, nuestro vicerrector, persona imprescindible en el desarrollo de esta maestría, don Gaspar Garrote, y bueno, abren y cierran la que fue embajadora de México en España, Roberta Lajós, y cierra quien fuera vicepresidente del gobierno de España, Alfonso Guerra, y me dejó por el camino, pues a, ¿qué digo yo?, a José Luis García Delgado, y que nos va a enseñar mucho sobre el valor económico del español. Él dirigió un trabajo extraordinario de muchos tomos para Telefónica sobre el valor económico del español que nos sorprendió por sus datos verdaderamente espectaculares, ¿no? No somos conscientes de hasta qué punto el español pues es un petróleo, ¿no? Y ese petróleo no lo gestionamos, es decir, nosotros tenemos una materia prima, o sea, actuamos de una forma totalmente tercermundista, ofrecemos una materia prima, no somos capaces de gestionar un valor añadido, ¿no? Y entonces, pues con muchos hilos que tienen que ver fundamentalmente tres pilares. Uno es y la historia, nuestra historia compartida, qué mal hemos sabido gestionar esa historia compartida, cómo la hemos transformado en una fuente constante de enfrentamiento interno que nos ha debilitado hasta la extenuación. El otro gran pilar es el propio concepto de pensamiento estratégico, pensamiento global, y el último es económico. La tercera pata es tanto historia económica como estudio del área económica hispana, con sus características, sus potencialidades y sus grandes defectos por falta de, o sea, por falta de mercado integrado, por falta de, en general, de pensamiento que nos permita sacar el máximo rendimiento a esto, ¿no? Interesantísimo todo esto que nos comentan. Creo que se ve muy, muy llamativo y la verdad es que creo que muy oportuno, ¿no? Por eso hacía la pregunta, el por qué ahora, y me encantó eso de, bueno, porque ahora es el momento, ¿no? Antes quizás no se ha comprendido. A veces pasa eso, ¿no? Que tenemos que caer en estas crisis para asumir la importancia de las cosas cuando han estado ahí tan de frente nuestro y no las terminamos de asumir, ¿no? Así que es una gran iniciativa. Profe Leáñez, de este tema hemos hablado muchísimo. Usted ha sido un defensor y promotor del español por doquier. Desde que tenemos relación y hemos compartido, usted siempre ha sido entre el lenguaje y el español, siempre ha sido pues un gran defensor de promover esto, ¿no? De la importancia de entender el español y todo lo que representa, como explicaba la profesora María Elvira. En este contexto de este programa, de este máster, quienes decidan participar, ¿qué se llevan concretamente a la hora de ser parte de esta iniciativa que además ustedes tienen tanto tiempo promoviendo, ¿no? Bueno, se llevan concretamente, sobre todo y ante todo, una conciencia de que su vida política no comienza y termina en su pequeño país, que su país es solo una provincia de un todo. Nosotros somos un bloque histórico-cultural gigantesco que representamos 500 millones de personas, que en términos económicos representamos el 10% del poder de compra del mundo, que es decir, nosotros si logramos una mínima coordinación en los planos político, económico, jurídico, vamos a tener unos rendimientos absolutamente insospechados. Es decir, la falta de sinergia entre nosotros nos lleva a unas existencias languidecientes. Es decir, hay que entender, lo que pasa es que la historia va muy rápido y nosotros estamos inmersos en ella y solemos no poder percibirla, pero si nosotros tomamos una mínima distancia, es decir, mira, la cultura nuestra corre un riesgo de desaparición. Es decir, un mero gentío no asegura una supervivencia. Hay que también enganchar eso en unas coordenadas económicas, políticas, jurídicas, y nosotros estamos muy peligrosamente en coordenadas centrífugas.
en micronacionalismos y en efectos, y los efectos de eso son una impotencia política verdaderamente radical. Es decir, mira, ponte a pensar, ¿qué, qué líder? Que el mundo está esperando las declaraciones de un líder hispanohablante con ansiedad para ver para dónde va la cosa. No. Es decir, nosotros tenemos que comenzar a tomar conciencia de que cualquier cosa que nosotros pidamos unidos nos será dada. Voy a poner un ejemplo que puede sonar muy trivial, que es el tema de la ñ en los teclados de las computadoras. Bueno, es decir, el tema de la ñ, los tecnócratas del mundo habían dicho, fuera la ñ de los teclados de las computadoras. Y eso generó una indignación generalizada en el mundo de habla hispana, a todo nivel, además, escritores, personas del común, es decir, todo tipo de personas, y sencillamente, como por arte de magia, el señor Sony, el señor Samsung, el señor Apple, decidió poner la ñ sobre el teclado, porque nosotros lo que pedimos juntos no nos puede ser negado. Es decir, no es posible obviarnos, porque somos demasiado grandes. Ahora, en la medida en que permanezcamos en coordenadas de separación y centrífugas, no. Entonces, con este estudio, básicamente lo que se persigue con este máster es generar personas que sean susceptibles de pensar en conjunto y generar dinámicas centrípetas para nuestra cultura, para este bloque histórico-cultural. Interesantísima esta reflexión. Creo que, bueno, yo, he leído el material y se ve buenísimo, pero además escuchándolos me animo mucho más. Creo que es creo que vale la pena. Además, creo que es un esfuerzo desde el punto de vista académico y de eso, de pensar, de ponernos a pensar, a pesar de que todo el mundo pasa rápido sobre nosotros, es pensar, es detenernos a reflexionar sobre la importancia de esto. Quiero volver a la profesora María Elvira, porque con todo lo que ustedes mencionan, pareciera que pareciera que está atado el tema del desarrollo hispano a una narrativa histórica que pareciera que ha cuestionado y que además ha puesto en contra a mucha gente sobre la importancia de la hispanidad, ¿no? Por el tema de, bueno, el imperio español, la llegada, la conquista, en fin, todo lo que ocurrió, ¿no? Este programa de algún modo viene a reivindicar, y además yo sé que el profesor que ha trabajado en esto muchísimo, es parte de su línea de investigación en el estudio concreto de la importancia de comprender la dimensión del imperio español y de España y de la hispanidad en general. Este máster pareciera ser una contribución precisamente para ir desmitificando tantas cosas y tanta manipulación que ha habido, ¿no? Y que probablemente le da finalmente, o permite comenzar a darle su lugar a eso que ustedes han mencionado, la importancia de la hispanidad, ¿no? Bueno, me dices por todo aquello que ocurrió y qué es lo que ocurrió realmente, ¿no? Estamos obsesionados con una foto fija en la conquista que impide ver todo lo demás. Es decir, claro que hubo una conquista, negarlo es una estupidez como cualquiera otra, pero esta no es la única conquista que ha habido en el mundo. Quiero decir que si la conquista es condenable moralmente, también es condenable moralmente la conquista de los aztecas del territorio en el que se asentaron y donde sometieron a muchos pueblos. Quiero decir que si tú designas un área geográfica determinada y empiezas a estudiarla, te das cuenta de que todos son capas de conquista una detrás de otra. Y que esa es la historia del mundo. La conquista también se produjo en la América del Norte, evidentemente. Sin embargo, los estadounidenses no han destrozado su presente a cuenta de su pasado y no se han empeñado en destrozar los distintos elementos que componen su historia, generando una suerte de trastorno bipolar y de perpetua querella consigo mismo que les impida por completo hacerse cargo de su situación actual y de ver cuáles son sus posibilidades. Eso lo tuvieron claro desde el primer momento. Es decir, que algo como AMLO, como el presidente de México, es inconcebible en los Estados Unidos. Es inconcebible que a un presidente estadounidense se le ocurriese en un momento determinado que pidiese perdón a la reina de Inglaterra. El ridículo no le permitiría salir a la calle. Y ese ridículo, sin embargo, lo hacemos nosotros constantemente unos con otros,
generando sinergias negativas a más no poder, negativas para nosotros mismos y supongo que muy felices para otros que realmente tendrían que cambiar como mínimo su política exterior si el mundo hispano fuese capaz de actuar de una manera organizada y coordinada, ¿no? Y entonces, en ese hacernos daño a perpetuidad, hemos generado pues unas élites extraordinariamente ineficaces, élites que llevan mucho tiempo prosperando y manteniéndose en esa categoría sobre la idea de la subordinación cultural y de la subordinación política y de la subordinación económica. Y tenemos en todas partes, y no estoy hablando de Hispanoamérica, estoy hablando de Hispanoamérica y España. Es decir, que España no es una cosa diferente de Hispanoamérica. O sea, yo creo que España nace como nación contemporánea después de las guerras napoleónicas y es un territorio más fragmentado del enorme imperio y ha seguido todas las dinámicas y ha tenido todos los mismos problemas de caudillismo, inestabilidad política, micronacionalismos, etcétera, 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 que ha tenido Hispanoamérica. Es decir, cuando en el siglo XIX se empieza a importar historia, se desarrolla una visión de la historia de nuestro mundo que tiene que ver con la visión colonial, cuando general realmente no lo fue jamás. Es decir, el imperio fue una expansión consolidada y en ese sentido todos los territorios que formaron parte de él generaron una estructura nueva, una situación totalmente diferente, integrada, que a 200 años vista después del Big Bang, que hizo implosionar ese imperio, sigue manteniendo una cohesión cultural impresionante, el idioma sigue estando totalmente unido sin que muestre en ninguna de las regiones el más mínimo síntoma de fraccionamiento, y todo esto, claro, despista enormemente. Si tú aplicas el modelo colonial, te queda España y Hispanoamérica, como si España fuese una cosa que ha existido eternamente, se expande y se contrae. Eso es ridículo por completo, en el caso de nuestro mundo, ¿no? Y así, a base de ir acumulando narrativas, unas venidas de Francia, otras venidas de Inglaterra, las últimas de Estados Unidos, eh, sembradas como indigenismo antropológico, pero en realidad indigenismo político, pues provocan constantemente en el interior del mundo hispano facciones y enfrentamientos que no descansan jamás y que no permiten ni permitirán, salvo que seamos capaces de generar inteligencia que comprenda estos problemas, una coordinación activa que nos permita estar mejor posicionados en el mundo global. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya nos quedan pocos minutos y, profe Áñez, yo quisiera para quienes nos escuchan, ya concretamente alrededor del máster, brevemente, ¿qué contenidos nos encontramos específicamente en el máster para quienes decidan participar en él? ¿Y dónde pueden conseguir esta información para enlistarse, para inscribirse, para ser parte de la iniciativa, que me parece por demás espectacular? Y lo felicito nuevamente por asumir este esfuerzo tan titánico y tan importante. Bueno, muchas gracias, Pedro. Mira, básicamente el máster se llama Máster Propio Universitario en Estudios Estratégicos sobre la Hispanosfera. Lo que hay que hacer es meterse en el sitio de la Universidad de Málaga, que es uma.es como España. Allí van a encontrar los datos fundamentales de estas coordenadas, pues, panhispánicas que queremos lograr, ¿no? Y básicamente te dejarán los módulos. El primero es qué es el pensamiento estratégico desde el punto de vista hispano. El segundo, el mundo hispánico y la leyenda negra, bipolaridad y autosabotaje. Y el tercero, historia económica del mundo hispano. El cuarto, hispanidad y prestigio cultural. El quinto, breve historia del panhispanismo. El sexto, China y Estados Unidos, opciones estratégicas en el nuevo contexto internacional. Esto te interesa, Pedro. Séptimo, la hispanosfera en el siglo XXI. El octavo, prácticas, bueno, ya no es temática, ya es prácticas externas, trabajo de fin de título, son cosas académicas, pero básicamente son 7 módulos al cabo de los cuales la persona tendrá una visión mucho más cabal del mundo, de su propia cultura y de cómo hacer que su cultura perviva, reavivando coordenadas políticas, económicas, jurídicas, entre otras.
No, excelente. Bueno, para quienes nos escuchan, pues, y tengan la oportunidad de buscar más información y de ser parte de este máster, uma.es, allí pueden encontrar toda la información, allí lo van a poder encontrar. Y bueno, quiero agradecerles a ambos por su tiempo y por Disculpa, este debe proceso. buscar, si entra en la página de la Adelante. universidad, uma.es, si entra ahí, tiene que buscar en la sección de títulos propios. Ahí es donde va a encontrar y hay una dirección de correo electrónico donde puede enviar todas sus preguntas, que encantadísima nuestra secretaria Paloma le contestará y le atenderá maravillosamente. Maravilloso, excelente. Voy a Pedro nada más decir rápido ese correo electrónico. Es sec, como la primera sílaba de secretaria, sec.estrategia@uma.es. Perfecto, buenísimo. De todas maneras, lo vamos a difundir también por acá, cuando salga el programa, vamos a difundir también los enlaces, el correo y todo lo demás, pues para quienes quieran preguntar y quieran enlistarse, pues lo hagan. Creo que es una maravillosa iniciativa. De verdad que les agradezco muchísimo por su tiempo y por este esfuerzo. Muchísimo éxito además en el desarrollo del máster y ojalá sea mucha la gente que se inscriba y que lo aproveche, porque creo que es un tema súper necesario y oportuno. Así que les agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy. Saludos, Muchísimas Pedro. gracias, Pedro, por tu entrevista y por dar a conocer nuestro trabajo. No, gracias a ustedes. Bien, amigos, conversamos con los profesores Carlos Leáñez y María Elvira Roca, quienes están desarrollando e impulsando junto a un gran equipo de profesores y de expertos académicos este máster sobre, pues, digamos, estudios pánicos. De hecho, voy a leerlo exactamente el nombre para que además quede claro y quienes lo quieran buscar lo hagan. Segundo máster propio universitario en estudios estratégicos sobre la hispanoamérica, que ya saben, pueden hacerlo con la Universidad de Madrid. Bien, amigos, con esto hemos llegado al final del programa del día de hoy. Recuerden que este programa llega, entre otros, gracias a Willis Gates. En este programa apoyamos el emprendimiento en esto en Venezuela. Dice que sigue luchando y sigue apostando a este país. Así que si está buscando postres de calidad, postres a buen precio, buen sabor, en múltiples presentaciones y además hasta la puerta de su casa, tienen que seguir a @Willis en Instagram. Así que ya saben, síganlos y allí seguramente ellos están listos para atenderlos la cantidad de postres que ustedes necesiten y quieran para sus eventos. Y con esto llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad por Radio Caracas. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.